Hola, hoy quiero hablar de un tema o una frase que es muy conocida por la mayoría y que pocos conocen la otra parte de la frase, y es la oveja negra de la familia. Resulta de que hay otro tipo de oveja y es la oveja cósmica de la familia, pero ambas ovejas salen de un mismo lugar, de unas mismas dinámicas, de un mismo entorno, de una misma familia. Como sabemos, se menciona mucho de que la familia somos un árbol, pero que crecemos con diferentes ramas, aunque vengamos de las mismas raíces. Pero hoy quiero hablar en especial de esta rebeldía, que es lo que representa a la oveja negra de la familia, pero que como tal es una rebeldía que al inicio, de una manera doliente, ignorante y victimista, utilizamos para rebelarnos, no solo haciéndole daño a nuestra propia familia, sino también a nosotros mismos. Y si tenemos hijos, si tenemos pareja, pues a nuestra pareja, a nuestros hijos y más. Ahora, hay una gran diferencia, y la primera es que no sienten que encajan en la familia. Crecen en un ambiente rígido o con creencias limitantes, agresión, poco cuidado, dinámicas familiares dañinas, abusos físicos y de toda clase. Son personas que cuestionan estos patrones, pero cuando no hay el suficiente conocimiento, la suficiente ayuda y la suficiente orientación, entonces empezamos por ser la oveja negra de la familia. Aquí estamos hablando de una persona que experimenta el rechazo, el abandono, la humillación, la traición, la incomprensión, pero que no solo la recibe ella, sino que la recibe todos los de su entorno, como sus hermanos, su padre, su madre. Bueno, es una dinámica familiar. ¿Qué pasa? Que cuando se le dice la oveja negra de la familia, estamos hablando como tal de rebeldía. Y pues esta rebeldía hace que la persona no trague entero lo que está viviendo en su ambiente y se le cause de problemático, entonces entra a sufrir rechazo, humillación, traición, incomprensión. Pero este sentir no es para caer en medio de una rebeldía ignorante, de una rebeldía sin propósito, sino de una rebeldía que va hacia adentro para encontrarme conmigo y no ser la oveja negra de la familia, sino la oveja cósmica de la familia. ¿Qué pasa? Que en una misma situación hay dos diferentes perspectivas. Entonces está la primera perspectiva, es porque también puedo decirles que todos y cada uno de nosotros ve el mundo según nuestro nivel de conocimiento, nuestro nivel de entendimiento y nuestro nivel de conciencia. ¿Qué pasa? Que cuando estamos en el ámbito de la oveja negra de la familia, estamos hablando de la persona que todavía le hace falta todo esto. Y cuando ya estamos hablando de la oveja cósmica de la familia, ya es una persona que no solo no se traga entero todo lo que hacen en familia, todos los patrones generacionales que se repiten como familia, sino que también empieza a no repetirlos. Y aquí surge la oveja cósmica. Hay quienes se identifican con la oveja negra de la familia y se sienten orgullosos de esto, y hay quienes se identifican como la oveja cósmica de la familia y también se sienten orgullosos de esto. Pero como hay quienes, en este caso como yo, que hemos sido la oveja negra, y después de un arduo proceso de trabajo interno, de introspección, de oración, de conocimiento, de integración con lo espiritual, entonces comenzamos a ser la oveja cósmica de la familia. Ahora voy a explicar las diferencias entre la una y entre la otra desde una misma perspectiva. O sea, pongo una dinámica y propongo cómo reacciona una y cómo acciona la otra. Entonces sería, por ejemplo, la primera perspectiva sería para ambas: mi familia nunca me entendió. Entonces, cada uno lo toma diferente.
La oveja negra dice, si no me entienden, es su culpa. No me interesa explicarme ni hacer nada diferente por conectar con ellos. Ese es su problema, no el mío. Y yo lo único que puedo hacer es alejarme. ¿Qué hago después? Los culpo por todo lo malo que me sucede en la vida. Porque como soy una persona con falta de responsabilidad emocional, siempre voy a buscar afuera lo culpable de lo que me sucede adentro. ¿Qué pasa ya con la oveja cósmica? La oveja cósmica dice, es cierto que mi familia no me entendió y no me ha entendido, pero eso no significa que yo no pueda entenderme a mí mismo o a mí misma y aprender a comunicarme mucho mejor y asertivamente. Puedo aceptar que somos diferentes sin guardar rencor e intentando hacer conmigo siempre lo mejor e ir comprendiendo y sanando todo lo que se vivió en mi familia. La diferencia clave, ¿cuál es? El rebelde usa la falta de comprensión como excusa, pues para aislarse, vivir una vida desordenada y culpar a su familia, pues por esa acción. Mientras que el que sana la usa como un reto para evolucionar y hacer con los suyos, si ya construyó un hogar, si ya tiene hijos, si ya tiene una familia formada, pues va a hacerlo diferente. Otra perspectiva sería, crecí con reglas y creencias que yo no comparto. La oveja negra dice, mis padres me impusieron normas que me asfixiaban, así que haré lo contrario solo para llevarles la contraria, valga la redundancia, y mostrarles que no tienen la razón. Así acabe con mi vida y con todos a mi alrededor. Porque cuando yo construyo una familia y tengo hijos desde la herida, lo más que puedo hacer es herirlos también. Hay otra frase por ahí que rueda y dice que quien está sangrando y no ha sanado esa herida, pues lo único que puede hacer es sangrar encima de los que tiene cerca, de los suyos, sus hijos, su pareja, los más cercanos. Entonces, ¿qué pasa? Que la oveja negra dice, mis padres como me impusieron normas que me asfixian, así que yo voy a hacer pues todo lo contrario. Y no importa que yo acabe conmigo y con mis hijos. Y la oveja cósmica dice, voy a analizar qué creencias realmente no me sirven y cuáles sí, qué formas de criar me sirven, cuáles otras formas de criar no me sirven. No tengo que destruir absolutamente todo lo que he vivido, sino elegir con conciencia qué quiero conservar y qué quiero cambiar para mi propia vida y para mi descendencia. ¿Cuál es la diferencia clave aquí? Que la oveja negra reacciona con rechazo. Un rechazo total y sin reflexión. Se sumerge en una victimización. Es que este me hace, es que este dice, es que yo soy así porque papá me abandonó, es que yo soy así, que normalmente, vuelvo y digo, entramos en esta dinámica, pero la idea no es quedarnos acá. Y en este caso, la oveja cósmica dice, voy a analizarlo, voy a hacer una reflexión, me voy a sumergir en el conocimiento, voy a sanar y a elegir y a transformar con madurez por mí misma y por mi descendencia. ¿Por qué? Porque si yo tengo la capacidad de juzgar a mi familia, a los míos, a mis padres, es porque yo tengo la capacidad de hacerlo diferente. La diferencia es que cuando ya lo hago diferente, pues entonces ya dejo de juzgar. ¿Cuál sería aquí la diferencia clave? Que la oveja negra reacciona con rechazo total y sin reflexión, sumergida en la victimización, mientras que la cósmica sana y elige transformarse desde la madurez y el conocimiento. Otra perspectiva sería, no recibí apoyo emocional, todo me ha tocado sola. Yo principalmente era una de las que me daba mucho ese discurso para poder autoalimentar mi rebeldía y poder enfocarme, porque en realidad cuando uno está en el tema en donde se identifica con la oveja negra, en realidad es porque uno se enfoca es en lo malo, en los aspectos que no son buenos. En esta parte, en esta perspectiva donde se dice no recibí apoyo emocional, todo me ha
tocado solo o sola. Es algo que yo de alguna manera le puedo dar un significado diferente o simplemente me puedo dejar llevar por el significado que le di. La oveja negra diría: mis padres nunca me apoyaron, así que ahora nadie me tiene que decir qué hacer. Voy a hacer lo que se me venga en gana. No necesito a nadie, hago lo que quiero y cuando quiero y nadie me dice qué hacer. La oveja cósmica dice: no recibí apoyo y eso dolió, pero ahora sé que puedo aprender a darme el apoyo que no tuve cuando era niña, cuando era joven, cuando sea que se dio el momento, pero ya soy adulta y puedo rodearme de personas que sí me sumen, apoyarme, apoyar a los míos, a mis hijos, a mi pareja, cuando lo necesiten, porque yo como tal puedo hacerlo diferente. ¿Cuál sería aquí la diferencia clave? Que la oveja negra responde con autosuficiencia, pero estoy hablando de una autosuficiencia destructiva, no solo para ella, sino para los demás. Y evita vínculos que le hablen de mejoras, que le den críticas constructivas, porque como tal no quiere sanar. La oveja cósmica no solo acepta esos vínculos y sana, sino que aprende a construir el apoyo que no tuvo consigo misma y ahora lo construye de una mejor forma para los suyos y para los demás. Otra perspectiva es: en mi familia siempre me hicieron sentir que era el problema. Aquí en esta perspectiva, la oveja negra dice: si soy el problema, entonces seré el problema con orgullo. O sea, voy a dar que hablar, que decir, que tengan, como se dicen por ahí, tela para cortar. Me rebelo con ira y sin vergüenza, sin moral. Me mantengo en la posición de víctima y no solo destruyo mi vida, sino de todo aquel que me rodee. Llámese madre, hermanos, hijos, parejas y pues por ende a sí misma. La oveja cósmica dice: sí, me hicieron sentir así. Tal vez es porque vieron en mí algo que desafía sus propias estructuras o no tenían el conocimiento para lidiar conmigo y está bien. No tengo que demostrarles nada, pero sí puedo mirar ese algo que hay en mí y trabajar en qué puedo o qué no puedo o qué debo mejorar. Y si un hijo mío o un miembro de mi vínculo construido tiene la misma dificultad que yo, entonces lo amaré y lo guiaré con comprensión, honrando lo que se hizo conmigo y así seguir mi camino de expansión y dejar un buen legado para mi descendencia. ¿Cuál viene siendo la diferencia clave aquí? La oveja negra se estanca en el resentimiento, en el egoísmo y el egocentrismo, porque cree que todo se trata de ella. Mientras tanto, destruye su vida, su estima y todo lo que se encuentra de paso. La oveja cósmica sana y entiende que no necesita la aprobación de los demás, pero que sí puede mejorar y ofrecerle a los suyos algo diferente a lo que ella o él ha recibido. Entonces, ¿qué pasa aquí en este caso? La oveja negra está en modo rebeldía, pero es una rebeldía tóxica, es una rebeldía dañina. Primero consigo misma, pues por ende con los suyos, con los demás. Es una persona que se cegó, que está espiritualmente muerta, conciencialmente dormida. Es una persona que está en lo más bajo de sus emociones, que no ha podido sanar, que se centra en el victimismo. Porque cuando yo todavía digo, no me voy a hacer responsable de la parte que me corresponde a mí, entonces siempre voy a encontrar un culpable allá afuera. Y cuando digo, ok, tanto que llevo buscando culpables y tiro para aquí y para allá y la verdad, la vida que llevo no me gusta, porque podemos como ovejas negras decir: sí, yo soy la rechazada de la casa, yo soy la dolida, a mí no se me quiere, a mí se me juzga, a mí esto, a mí aquello, a mí lo otro.
Entonces, ¿qué pasa? Que termina sintiéndose orgullosa, terminamos sintiéndonos orgullosos y con justa razón, según nosotros, de ser la oveja negra. ¿Y qué duele así? Pero uno debe resolver lo que dolió, porque si no lo resuelvo, lo repito. Lo repito, me quedo en el círculo vicioso, pero ya con más conciencia de que, o con menos, no sé, de que va a venir una situación y van a seguir viniendo más situaciones, porque de eso se trata la vida. La vida se trata de situaciones en las cuales me pone a mí a ir escalando más alto a medida paso situaciones y encuentro formas de afrontarlas. ¿Qué pasa? Que si me quedo estancada, entonces se queda en una especie de ciclo y en este caso se van acumulando frutos y esos frutos muchas veces no nos gustan porque con los años vienen cargados de culpa y de vergüenza, de el mismo rechazo que he construido, de la misma humillación, muchas cosas, porque en vez de sanar un trauma, lo que hago es, digamos, lo que el trauma es como una maleta, entonces lo que yo hago es ponerle más peso a esa maleta, a esa herida sin resolver, y a una herida que está, o muchas heridas que están disfrazadas como pobrecita yo, porque uno cae en eso. En realidad no me entendieron, en realidad tuve una infancia que nadie más tuvo. Y cuando uno despierta de este sueño se da cuenta que en realidad muchas personas, por no decir que la mayoría, pasamos por situaciones que no nos gustan. A veces no se trata ni siquiera de que no nos gusten, sino que simplemente no comprendemos. Y al no comprender una situación y las personas alrededor de donde sucedió la situación, hace que la herida sea grande, hace que nunca sane y que esté siempre como latente a cualquier estímulo externo, porque es lo más conocido que yo tengo para vivir. Ahí es donde se resulta consumiendo todo tipo de vicios para sanar estos traumas. En este caso es el licor, el cigarrillo, otros tipos de cigarrillos, otros tipos de vicios. También se viene el tema de la promiscuidad, tanto en hombres como en mujeres, la inestabilidad en las relaciones de pareja, el abandono de hijos, porque ni siquiera nos hacemos cargo de ellos. Entonces, ¿qué pasa? Que cada día yo me autosaboteo más para estar recibiendo frutos que al fin y al cabo la única que va a gozar de ellos o va a sufrir con ellos vengo siendo yo. A veces uno cree que se va a quedar en cierta edad y que uno dice, no, uno, por ahí escuché uno que decía lo más de bueno de que cuando uno está de 20 y ve el de 40, uno dice, uno nunca va a estar allá. Y después escucha canciones que dicen, yo también tuve 20 años. Y sí, en realidad esa es la vida. La vida es ciclos biológicos, emocionales, mentales y espirituales que tenemos que ir escalonando y que tenemos que ir subiendo. Cuando no lo hacemos y seguimos sangrando y rascando la misma herida y llenando de más la maleta, lo que hacemos es cargar mucho más y obviamente desquitarnos con los que tenemos más cerca. El resultado de cargar culpas, expectativas y rencores e ir por el camino creando y fabricando más y pensamientos distorsionados, porque a veces no, la mayoría de veces cuando nos acordamos de la infancia pusimos el foco solo en lo malo y resulta de que nos pegamos de que no se nos quiso, no se nos amó. Inclusive desde ese punto sigo diciendo que nadie me quiere, que nadie me ama, y fue porque me enfoqué en lo negativo y de pronto no pude ver de que quizás mis padres vivieron una historia peor que la mía y que cuando el poco amor que me daban o que me dieron, en realidad lo hicieron desde lo que tenían para dar, porque ellos tampoco habían sanado sus heridas. Entonces, digamos lo que el ciclo se repite y es lo que en muchos lugares se le llaman cadenas generacionales. Entonces, ¿qué pasa? Que la oveja negra como tal no es más
que un miembro de la familia que no cambia el patrón y simplemente lo repite. Y que para no quererlo repetir, simplemente hace todo lo contrario, pero destruye su propia vida. Ahora, la oveja cósmica, pues obviamente no repite, ella restaura, ya deja de culpar allá afuera, pero para poder aceptar eso, tiene que comprender. Ella no huya, ella transita el cambio de un lado hacia el otro, de la oveja negra a la oveja cósmica. Hay quienes nunca estuvieron en la oveja negra, sino que desde el mismo momento en que sintieron que algo no les cuadraba en su entorno familiar, simplemente decidieron ser la oveja cósmica. Y resulta de que la oveja cósmica ve que hay que empezar a romper con generaciones de silencios, de herencias invisibles, de cadenas emocionales, de abandonos, de divorcios constantes, de abusos de toda clase, físicos, mentales y de muchos, y que debe de ir reconociendo cada uno para poder sanar. Ver que hay una línea que es destructiva con patrones generacionales y que ella o él ya no busca la aprobación, sino que busca la evolución, que en este caso es la expansión de conciencia. En mi caso en particular, se me hizo muy fácil el tema de la adquisición de conocimiento, pero tener una situación que me llevara me arrinconara hasta la pared y dijera yo, no, tengo que hacerlo diferente. No se hace diferente de la noche a la mañana, no es que yo llego y digo, pienso, ya no quiero ser más así, en realidad estoy haciendo lo mismo que yo juzgo de que se me hacía. Entonces tengo que hacerlo diferente. Obviamente cuesta porque llevamos patrones que ya son hábitos que cogí, que me acostumbré a hacerlos porque los tomé como mi estilo de vida y ahora es destruir esos hábitos y construir hábitos nuevos. Entonces prácticamente la clave o el problema no está en lo que pasó, sino en lo que hacemos con eso que pasó. A muchas mujeres les cambia el hecho de tener hijos, pero otras mujeres, aunque la mayoría, nuestros hijos nos iluminan nuevamente esos vacíos. Y hay quienes cogemos para poder sanar esto, entonces tratamos de hacerlo diferente con nuestros hijos. Es muy duro porque hay que sanar muchas cosas, pero hay quienes, siendo la oveja negra, se deciden de una manera inconsciente, porque no es consciente, decide de una manera inconsciente que cree que lo está haciendo bien y es destruir a sus hijos. Y después, con el tiempo, la culpa y el abandono serían los compañeros de esta persona. Si sientes que eres la oveja negra de tu familia y te sientes orgullosa o orgulloso por serlo, hazte estas preguntas. ¿Por qué estoy reaccionando en vez de estarme transformando? ¿Qué pasa si mi generación, como mis hijos y mis nietos, no lo viven mejor que yo? ¿Eso me hace igual o mejor que mi madre o mejor que mi padre? ¿Cuál será la historia o el legado que le estoy dejando a mis hijos, a mis nietos? ¿Es justo por mi falta de madurez y de responsabilidad que mis hijos o mi familia tengan que vivir lo mismo que yo viví o peor? Es un orgullo ser una persona ignorante de mis traumas y heridas no resueltas y seguirlas arrastrando como cadenas sin buscar la forma de solucionarlas, de entenderlas y trascenderlas. ¿Es bueno o malo quedarme en el papel de víctima el resto de mi vida y sintiéndome como una niña cuando de hecho ya soy una adulta? Porque algo que yo le digo mucho a mis hijos y se lo digo mucho a mis nueras es el sentido de que, listo, hay una niña que fue abandonada, hay una niña que no se le dio amor, hay una niña que no se le dio cuidado, o por lo menos no como ella lo esperaba. Pero yo a mis 43 años, ¿por qué tendría que estar esperando eso? La niña no puede, la niña no hace, la niña no tiene la fuerza, los recursos, no tiene todo
en sus manos, no tiene las herramientas adecuadas para eso, entonces es vulnerable. Ella sí puede ser abandonada porque es una niña, porque es un niño, pero yo a mis 43 años no puedo ser abandonada. O sea, si yo no me preparo un desayuno, no puedo llegar y decir a la noche de que nunca me dieron comida, no se me dio comida, que si entro o no entro a estudiar, que si me visto o no me visto, que si me baño o no me baño, que si hago deporte o no hago deporte. Eso ya depende de mí, porque ya ahora no soy la niña, ya soy la adulta, ya soy el adulto. Y darme cuenta que soy la niña y que ya no soy la niña y que soy ya el adulto, quiere decir que sí, hubieron cosas que no estuvieron bien hechas, otras o en su mayoría se hicieron por ignorancia. Pero eso fue a esa niña, ya lo resolveremos, iré a terapia, buscaré un profesional y hago lo que tenga que hacer, el cambio que tengo que hacer. Pero, ¿y la responsabilidad mía? Yo ya soy adulta, ya no me puedo quedar quejándome como la niña que no tuvo quien velara por ella, porque ya tengo niños, hijos que dependen de mí. Entonces tengo que cambiar de papel, dejar el papel de niña y ser una adulta. Para esto toca dejar el egocentrismo, como les digo. Muchas veces hay un rasguito muy marcado de narcisismo en cuanto al amor propio, porque cuando se habla del amor propio, lo malinterpretan y creen que el amor propio es dejar a todo el mundo tirado y solamente mirar para acá. Poner límites no es lo mismo que simplemente hacer una zanja, pero bueno, más o menos por ahí va la cosa. Porque hay que recordar que lo que nos dolió, si no se resuelve, se repite. Y si lo repito, seguiré siendo la oveja negra. Pero si lo que dolió lo resuelvo y lo trasciendo, entonces ya no seré la oveja negra, sino que seré la oveja cósmica, esa que vino a despertar el rebaño, la que vino a hacerlo diferente, no solo para mí, sino para los que yo digo amar. Porque es más fácil decir yo amo a mi hijo y colocar estados diciendo yo amo a mis hijos, son la razón de mi vivir, ellos son el motor de mi vida, ellos son los que me impulsan, y hasta puedo colocar estados con mis hijos, besándolos, abrazándolos, pero en ese diario vivir y fuera de esa cámara, esos niños no tienen la atención que tienen que tener a su edad, no tienen el cuidado adecuado, sus necesidades básicas, no tienen esa permanencia y esa presencia de sus padres. Y yo creo que cuando una persona dice son el motor de mi vida, el motor es el que me inspira a cambiar. Y si no me inspira a ser mejor persona por ellos, entonces no son el motor de mi vida. Y cuando lo haces por ti, pero de una manera no egocéntrica, no egoísta, sino por ti, pues también se va a ver reflejado, porque el egoísmo simplemente acaba y yo vengo a hacer un cambio. Entonces, la oveja cósmica sí es alguien que vino no a rebelarse de manera tóxica, ni de manera dañina, ni victimista, sino que es alguien que vino a romper los patrones y las dinámicas familiares. La forma en que se es familia, conforma una familia totalmente diferente a en la que se crió. No deja de tener sus rasgos porque pues nunca dejamos nuestras raíces. Siempre tenemos raíces y heridas que todavía están presentes, pero que ya somos conscientes de ellas. Entonces, cuando nos quedamos en que somos la oveja negra y de malas que se joda el que se joda, en realidad nos jodemos nosotros. Y esta oveja no vino, como quien dice, a romper patrones, sino que prácticamente a lo que fue llamada fue a eso, pero entonces no los rompe, sino que los repite. Si ella no sana, pues no encuentra su luz, y para que pueda hacer luz, tiene que sanar esa oscuridad para después de haber iluminado esa oscuridad interna, pueda hacer luz allá afuera con los demás. No nos creamos que por ser una oveja negra es un estilo de rebeldía que se lleva con una corona y muchos lo dicen con orgullo, piensan y sienten que es un honor
pero un honor ser la persona que destruye sus hijos, ser la persona que tiene inestabilidad emocional, ser la persona inmadura, ser la persona que destruye su salud física, mental, emocional, espiritual. Ser una persona que se destruye a ella sin tantito amor, porque así como se dice que he visto ricos, ¿cómo se dice? No, pobres, tan pobres, que lo único que tienen es dinero. Pues asimismo, he visto ovejas negras sentirse tan orgullosas, pero tan orgullosas de regar la oscuridad y dañar todo su entorno sin un remordimiento alguno. Totalmente dormida. Porque es alguien que simplemente se perdió en el trauma, no escuchó el llamado a romper esos patrones, no escuchó ese llamado al cambio, no escuchó ese llamado a dar lo mejor de sí, sino que se enfocó en el victimismo y su foco fue, de una manera inconsciente, repetir y hasta añadirle más cosas a esos patrones generacionales. La diferencia entre el que sana y el que se estanca no es la historia ni lo que vivieron, porque por lo regular viven lo mismo, salen de la misma casa, sino que la diferencia radica en qué se hace uno con la historia, qué hace la una con esa historia y qué hace la otra con esa historia. Entonces, ahí prácticamente la oveja negra se sienta como víctima y la oveja cósmica decide dejar de ser víctima, ser una adulta responsable. Y podrás con cosas, porque pasa mucho, el tema de que cuando uno está parado en su pose de oveja negra, uno llega y dice que está bien materialmente, que está bien en conocimiento, pero hay algo que yo me he dado cuenta porque, por ejemplo, antes de yo pasar de un lado al otro, antes de ser la oveja cósmica, era la oveja negra, y a veces uno se llena creyendo que consiguiendo ciertos títulos, porque ese título que consiga me va a dar un estatus. El estatus externo sirve mucho para que me miren de alguna manera, pero el estatus interno me sirve mucho más para yo poder mirar hacia afuera de una mejor manera. Entonces, las cosas externas y materiales que conseguimos como ovejas negras para gritarle al mundo que soy diferentes y convencerlos allá afuera de que yo soy el mejor, pero eso en realidad llena un momento, pero como no has solucionado los traumas, cuando no los solucionemos, el vacío se hace cada vez más grande. El trauma no resuelto es como un hoyo negro que se lleva todo lo que adquieras, parejas, hijos, riquezas, todo lo que obtengas afuera. Aquí hay un hoyo interno que se llama vacío existencial, y por más extensiones allá afuera materiales que hagas, ese vacío, esa herida, ese trauma, ese daño, esa sombra se ha de tragar absolutamente todo, y cada rato vas a sentir que tu vida no tiene sentido y te puedes consumir y consumir en parejas, en dinero, en trabajo, en la comida, en los vicios, en infinidad de cosas, inclusive en los juegos, en el deporte, porque se llega a las obsesiones, es a la obsesión. Entonces, ¿por qué se hace esto? Porque tengo un llamado aquí a hacerlo diferente, pero como no entiendo qué es lo que está pasando, entonces empiezo a buscar aprobación. Porque si algo puedo decir yo es que cuando uno sana y vive una transformación, uno es muy bendecido, como dice la palabra, y ya no en otros temas, porque la oveja negra hace de todo allá externo para tener aprobación, para tener admiración, para tener reconocimiento, para tener pertenencia y un lugar en donde
en donde dice ella, me siento vista, o dice él, es que vea, no me reconocen, no me decían, no hacían, nunca me miraron y ahora consigo el mejor carro, el mejor atuendo, el mejor trabajo, el mejor título, lo que sea que crea que me va a dar un estatus allá afuera. Y cuando dejas de ver todo allá afuera y haces caso a ese llamado y sabes que necesitabas ser vista por ti, que todo eso te arrincona es a reconocer quién eres, porque mientras que tú no reconozcas que eres valiosa o valioso, vas a tender a desvalorizarte en malas relaciones, en comida para poder entrar en sobrepeso, en tantas cosas, en licor, en drogas, o sea, ese llamar la atención a los demás es una necesidad errónea, y cuando ya te encuentras a ti y empiezas a sanar y construyes un puente entre eso que dolió y que te hizo oveja negra, y haces un puente para buscar todo esto que sana y te lleva a la oveja cósmica, y enseguida no tienes que buscar a nadie, porque resulta de que cuando tú eliges hacerlo diferente, a pesar de tu historia, a pesar de las diferencias, en este caso viene siendo tu descendencia, como tus hijos, tu esposo, tus nueras, las personas que te conozcan, las que te van a reconocer sin tú estar buscando esa validación, porque ya aprendiste a validarte por sí misma, porque ya no eres más una niña herida. Ya soy una adulta que resuelve, y no una adulta que resuelve que va y trabaja y yo me hago todo solita, no, porque esa es la oveja negra. Ya es esa adulta que resuelve, que cuando tiene que ser proveedora, porque hay ciertas situaciones que me obligan a ser proveedora, lo voy a hacer, pero que cuando tengo pareja, dejo mi lado de proveedora y ya soy la que arma el hogar, la que contiene a mis hijos, la que está con el esposo, la que también se prepara, estudia, crece y también, ¿por qué no? Sí trabaja, pero digámoslo que ya no desde una toxicidad por yo puedo con todo sola, sino más bien desde un si puedo lo hago, pero voy a tener prioridades. Las prioridades que si yo estoy bien, todos los demás a mi alrededor, como mis hijos, mis nietos, mis nueras, mi esposo y los demás para allá, pues también van a estar bien. Entonces, creo que aquí hay unas muy buenas pautas para que puedas identificar si eres oveja negra u oveja cósmica. Y si después de escuchar todo esto quieres seguir siendo la oveja negra, o si te sientes tan orgullosa o tan orgulloso de ser la oveja negra. Aquí quiero terminar compartiéndoles este versículo de Isaías 9:2, donde se ve que cómo se pasa de oveja negra a oveja cósmica. Y dice, el pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. A los que habitan en tierra de sombra de muerte, la luz les resplandeció sobre ellos. Me fascina porque es una transición en donde cuando la luz del conocimiento, de la palabra, cuando eres diligente en trabajar en ti, en cambiar en ti, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Cómo puedo hacerlo mejor? ¿Cómo puedo mejorar en esto? ¿Qué puedo aprender para hacer esto? Porque prácticamente la ignorancia es la madre de todos los males. La ignorancia es la madre de la pobreza, es la madre de los traumas, es la madre de los vicios, es la madre de muchas cosas. Pero la ignorancia como tal viene siendo las tinieblas, también viene siendo la oscuridad. Y cuando la palabra llega, el conocimiento llega, hay una forma de poder ser sabios, usar la sabiduría que Dios nos da a través de esa luz que entra por nuestros ojos, por nuestros oídos, por medio de la palabra escrita, por medio de los conocimientos. Justo ahí se va a poder hacer uso de la sabiduría y puede morir la sombra y resplandecer la luz sobre nosotros.
Y cuando ya somos luz, podemos ser luz para nuestra descendencia y romper con todo patrón, con todo vicio, romper con toda carga generacional que estemos repitiendo. No siendo más, déjame saber aquí si eres oveja negra o eres oveja cósmica y si estás orgulloso o si estás trabajando y transmutando. Te leo.